Hola caballeros, es un gusto anunciar el primer capítulo de la historia del relojero. Tengan paciencia, estoy cuidando cuidadosamente los poderes para no hacer un personaje OP. Por ahora disfruten esta apertura, sin más que decir atraviesen el portal. Capítulo 1. El inicio del tic-tac. Izuku Midoriya definitivamente era algo, una cosa que le gustaba no solo nombrar, sino asegurar. Había nacido con un don que, si bien no era muy útil, sí cumplía su función a la perfección. Relojero, o el nombre más técnico, manifestación de relojería en 3 partes, un nombre que en su mente de niño realmente pensó que era interesante, o como mucho, era más largo, por lo que era más genial. Ahora que cumplía los 16 años, casi lo consideraba absurdo. Por desgracia para él, no quería ser bueno, un civil, sin duda, el siempre tener relojes a la mano le daría pie para todo tipo de trabajos. Siempre era un Izuku, qué lindo don, qué buen don, pero siempre incluía una palabra. Para el estándar, una encasillación que empezaba a despreciar con la edad. Su don bueno no era para un héroe, no importaba cómo lo viera, y todos le decían que bueno sería para trabajos normales, otra palabra que no le gustaba. Pero eso no viene a caso. Actualmente se encontraba en el test vocacional, algo que veía, bueno, innecesario. Él se inscribiría en una escuela de héroes lo quisiera o no. Esta persona, con los años, y algo que él mismo se sorprendió sintiendo, era ambición, un deseo que no era del todo sano, de tener esta única cosa. Sentía que, bueno, al fin y al cabo, era que no podría dañar a nadie más que a él mismo, y como decía el dicho, el hombre puede hacer lo que sea mientras no sea ilegal. Izuku entró con su habitual energía a la sala indicada. Al entrar, rápidamente se centró frente a la persona que le sugeriría empleos. Esta rápidamente empezó a hojear papeles. Señor Midoriya, es un gusto tenerlo conmigo hoy. Antes de empezar, ¿hay alguna universidad que tenga en mente? Izuku asintió. Lo tuve en cuenta, dijo Izuku, asintiéndole en respuesta. Bien, entonces, aunque debo recordarte lo que tienes, mejores instituciones. Usted es inteligente, joven Midoriya, eso es todo, que tenga un buen día. Al salir por la puerta, Izuku tuvo que pararse un momento para respirar con pesar. Sabía que era poco creíble, pero, por favor, la falta de consideración fue considerable. Supongo que si Izuku hubiera nombrado que él quería ser un héroe, habría pasado lo que solía pasar, un dudoso claro que puedes, la clara duda en los ojos, a pesar de que siempre plasmaba la seguridad en su voz, era molesta. Izuku diría que era tímido en solo algunas cosas. Actualmente, cuando era joven era mucho más tímido, pero empezó a portarse algo apático, cada vez se tomaba más pensamientos para él mismo sin compartirlos en absoluto. Mientras Izuku tomaba las cosas de sus casilleros, se tomó un momento para saludar a Kaki-chan, extendiéndole la mano. Vio el destello de reconocimiento del otro chico. ¿Cómo te fue con el idiota de los, podrías? Digo, Katsuki, con su típico tono de eterna molestia. Izuku solo le sonrió de lado. Bueno, era lo que esperaba. Tengo entendido que también tomarás la UA. Eso hizo abrir ligeramente los ojos a Katsuki. ¿Tomarás UA? Bueno, eso es una sorpresa, aunque entre toda la gente de este cuchitril, seguro que lo lograrías. ¿Qué curso? Izuku no se sorprendió por la duda. Kaki-chan y él estaban, bueno, distanciados en tiempo, a veces se texteaban, pero Izuku estaba demasiado ocupado entrenando, y lo mismo aplicaba para Kaki-chan, pero él además solía juntarse con más amigos. Izuku, aunque tenía a muchos conocidos, su único amigo era Katsuki, aunque bueno, no era especialmente alentador, no desestimaba su sueño, simplemente lo aceptaba como que iba a suceder, y eso era suficiente para Izuku. Curso de héroe, respondió Izuku, algo más lento de lo que quería. Katsuki respondió. Entonces lo harás. Bueno, pensé que te acobardarías, bromeó Katsuki, asegúrate de quedar en la misma clase que yo, sería un fastidio no conocer a nadie que no sea un extra. Izuku solo se rió, sacando su reloj de bolsillo, un mal hábito que tenía, siempre estar atento al tiempo. Bueno, voy tarde, nos vemos, Kaki-chan. Con eso, Izuku se retiró mientras se tomaba un tiempo para pensar en lo que tenía. Él había entrenado casi todo el tiempo propio, había sido gastado en este hecho, razón.
Su don no servía para nada más que dar la hora en 3 distintas presentaciones, como a él le gustaba decir cuando le preguntaban. Su don, relojero, era simple como su mero nombre, aunque tenía aspectos raros en dones emisores, se trataba de un don quimera, eso le gustaba, era raro, muy raro, también no tenía nada que ver con los dones de sus padres. Se trataba, nada menos, que de la capacidad de materializar 3 relojes. El reloj de bolsillo, y su favorito, aunque gastara más espacio que los otros 2. El segundo era un reloj de muñeca de plata convencional, colocado en su muñeca izquierda. Y el último era un reloj digital, aunque lo raro es que no tenía funciones como escuchar música ni nada por el estilo, así que Izuku lo solía revisar menos, siempre le llevaba a la derecha. Dio vuelta a una esquina, decidiéndose a no ir por un atajo que daba abajo del puente, decidiendo que, aunque tenía cierta tardanza, se la perdonarían en el dojo al que asistía, después de todo, era su último día de escuela. Mientras se iba acercando al club de Muay Thai, Izuku nunca admitiría que le mintió a su mamá diciendo que tomaría clases de defensa personal, cuando en realidad practicaba Muay Thai. Sabía que era algo más peligroso, pero si se enfrentaría a villanos con solo relojería, necesitaba golpear de la manera correcta. Entrando con lentitud. Hola, señor Genso, perdón por la tardanza, era mi último día de clases. Genso Shimura solo suspiró. No hay problema, toma asiento con los demás, tomaremos combates aleatorios el día de hoy. Izuku se sentó en la posición de loto, cuando empezó era una tortura, le solían doler las piernas, y más, aunque el Muay Thai no era para nada japonés, el señor Genso definitivamente era japonés, así que su dojo estaba adornado como tal. Aunque no podía decir que, bueno, era especialmente encariñado con Genso, la verdad sea dicha, el hombre se tomaba en serio su trabajo, no tenía favoritismo por nadie, su única meta, como él mismo dijo, era: saldrán de aquí peleando, si es demasiado pueden irse, están pagando por meses, así que no me hago responsable. Midoriya, de pie. Misiva, de pie. Izuku se posicionó, las manos presionadas, una pierna adelantada, su forma se tomó un momento para ver a su oponente. Misiva, de unos 18 años, era más alto, en peso y corpulento, ojos café y cabello del mismo color. Izuku recordó verlo entrenar algunas veces, Izuku no era especialmente bueno todavía, su tiempo estaba demasiado dividido porque practicaba otras cosas, su capacidad de análisis, él, y su entrenamiento en boxeo, aunque era autodidacta en ese aspecto. Preparados, listo, luchen. Con la señal dada, Izuku se adelantó, el golpe surcó el viento, un recto cruzado que fue bloqueado con un gruñido por el mayor. Se deslizó en la guardia de Izuku, rápidamente lanzando el codo a la cara de Izuku con un columpio descendente. Izuku aprovechó su menor tamaño para esquivar, mientras el golpe silbaba a su izquierda, dio una patada baja golpeando la espinilla de su oponente, pero esta misma le causó una pérdida de equilibrio que fue aprovechada. Con una maldición para sus adentros, y un recordatorio de lo mal que se le daban las patadas, tuvo que retroceder, algo atrapado en el pavor, esquivó por algunos centímetros el puño de Misiva. Poniendo el talón atrás para recuperar el dominio, se enfocó más. Misiva, ya en posición, transicionó su puñetazo a un rodillazo al mentón, que Izuku cubrió con las 2 manos, aunque se encontró siendo arrastrado hacia atrás por la fuerza. Pero Izuku transicionó este exceso de fuerza, se movió hacia el lado, dejando que el rodillazo que había empujado de más siguiera su camino. Misiva dio un suspiro de sorpresa, teniendo que bajar su rodilla para posicionar el pie en el suelo y girarse, pero cuando lo hizo, un preciso puñetazo, acompañado de sorna, le regresó la mandíbula a su lugar. «Detener», dijo Genso, tomándose la barbilla para pensar. «Midoriya, tienes buen juego de pies y capacidad para adivinar al enemigo, pero tienes malas patadas y todavía piensas demasiado. Misiva, los golpes deben golpear, no empujar, retira el peso luego del impacto». Los 2 estudiantes bajaron la cabeza en reverencia antes de volver a sus lugares. Así fueron pasando los meses. Su entrenamiento debía ser maximizado, así que Izuku centró toda su mente en aprender de la lucha. Cada día estaba destinado a cosas diferentes, pero puso todo su corazón en cada una de ellas. Muay Thai por las tardes, análisis de héroes por las noches, peleando sin parar.
Cada puñetazo, cada moretón, cada pequeña desesperanza, era solo combustible para seguir. Y cada vez que su velocidad de reacción aumentaba, sentía un extraño tirón, algo que no sabía nombrar, pero que también le recordaba lo cerca que estaba de la fecha límite. Poco a poco, aunque el dojo era pequeño, prácticamente desconocido, Izuku se estaba haciendo un nombre dentro de él, alguien mínimo competente, y para alguien acostumbrado a ser ignorado en todas partes, eso ya era mucho. Genso no hacía distinciones, si no le caías bien, no había trato diferente, todos recibían el mismo entrenamiento base, pero si avanzabas rápido, la dificultad también avanzaba rápido contigo. Ahí, por primera vez, el esfuerzo de Izuku parecía devolverle algo. Con el tiempo, empezó a respetar mucho más al maestro Genso, un hombre de pocas palabras, como él, pero en quien se notaba el amor por la lucha. Se encontró teniendo más conversaciones de las que esperaba tener con quien solo iba a ser un entrenador más de los tantos que tendría. Fue por eso que decidió, cuando su traje de héroe finalmente fuera encargado, llevar con orgullo la marca de este dojo, un gesto pequeño, pero notando el aparente amor que tenía el maestro Genso por ese símbolo, él lo haría. Ese reconocimiento, sin embargo, trajo consigo algo más. Izuku se estaba formando en combatiente y en analista, y con eso llegó una soberbia leve, casi imperceptible, no era arrogancia declarada, era más bien una consecuencia de su aparente pereza. Había empezado a lucir demasiado relajado peleando, como si nada le costara. Ese aire de calma solo se rompía cuando se enfrentaba a alguien que lo miraba en menos. Ahí, y solo ahí, aparecía su sonrisa de dientes, distinta a la sonrisa pequeña y apática con la que solía pelear siempre. Esa sonrisa era una señal, y quien la conocía bien sabía leerla. Significaba que algo lo había molestado, o, en raras ocasiones, era verdadera diversión. Izuku ajustó su sudadera de gran tamaño, colocando sus relojes en su lugar. Hoy era extraño, se encontraba en su último día, y había cambiado un poco, aunque antes él ciertamente ya tenía algo de músculo, el entrenamiento exhaustivo de este año le había dado un cuerpo mucho más marcado que puro músculo. Pero no podía sacarse esa extrañeza, como pasado mañana tenía el examen de ingreso, se decidió a retar al maestro, pero eso tampoco era lo que lo molestaba, sentía cierta molestia en la cabeza, pero Izuku ignoraría eso, hoy era todo o nada, saldría siendo el más fuerte posible de ese dojo, o todo su entrenamiento habría sido inútil. Está claro, era una mentira, él lo sabía, el orgullo de su maestro y el respeto de sus compañeros le decían lo contrario, pero él necesitaba esto, él debía entrar a ser un héroe, y Izuku sentía que este enfrentamiento le mostraría si estaba verdaderamente listo. Izuku llegó al dojo como ya era habitual, saludó con la mano a sus compañeros. Misiva era uno de los pocos que había escalado con él, pero se había retirado por cuestiones de trabajo. Con eso, él realizó su entrenamiento convencional hasta el fin de la jornada. Izuku se quedó atrás, nervioso, no sabía cómo acercarse, si el maestro se ofendía, ciertamente él no quería hacer eso. Finalmente, tras un suspiro, se acercó. Genso parpadeó ante el extraño comportamiento. Midoriya, ¿pasa algo? Suele ser mucho más seguro. Izuku miró a otro lado. Solo en algunos aspectos. Genso asintió ante esto. Tienes razón en eso, entonces, ¿qué pasa? Nunca te quedas al final, prácticamente saltas de un lado a otro. Izuku solo negó, sonriendo. Ciertamente nunca esperé que fuera así. Izuku se puso serio, irguió la espalda y miró directamente. Maestro Genso Shimura, dijo, dando una reverencia profunda, solicito un combate contra usted para determinar mi graduación. Genso solo negó con la cabeza. Midoriya, Izuku, ya estás graduado, no necesitas pelear con el maestro para eso. Pero se quedó un momento quieto, viendo la convicción de su alumno, y asintió. Izuku Midoriya, aceptó el reto. Genso hizo un gesto a uno de los pocos alumnos que no se habían ido. Por favor, sé el referí. Izuku entró en posición. Genso era corpulento, tenía una cicatriz en forma de X en una de sus mejillas, alto de 1,80, con músculos tonificados, pero mermados por la edad.
Izuku, sin más, se adelantó con un inicio con rodillazo, que fue cubierto con otro, pero Genso no se quedó de brazos cruzados, aprovechando su mayor tamaño, bajó su peso, y con un gruñido la rodilla de Izuku fue forzada a volver abajo, seguida de un codazo circular que silbó el aire. Izuku no bajó el ritmo, cuando su pie fue forzado a volver al suelo, dio un pequeño pisotón para esquivar el codo, y con agilidad se giró en medio del movimiento, los pies se arrastraron por los tatamis mientras continuaba el movimiento, con un giro que dio un revés de palma que fue cubierto con el antebrazo, sostenido por una mano. Izuku retrocedió tiritando por el impacto contra la defensa de su maestro. Genso tuvo la misma reacción, viendo como la parte del antebrazo ya se ponía morada, le dedicó una sonrisa de emoción, que Izuku devolvió, antes de que se envolvieran en otro choque. Esta vez el maestro siguió un combo de 3 patadas, la primera fue cubierta con una fuerte bofetada para alejar las posteriores, pero para la sorpresa de Izuku, en vez de que cancelara el movimiento, Genso se dejó empujar para seguir con una patada del lado contrario que Izuku cubrió, lo que lo hizo tropezar hacia un lado, mientras sentía el moretón formarse. Se decidió a no desperdiciar la oportunidad, esta patada tuvo un sacrificio, el maestro cayó al suelo, pero rápidamente rodó para cambiar a una posición de rodillas, pero cuando se preparaba para terminar de levantarse, fue recibido con un rodillazo que tuvo que cubrir con las manos cruzadas, el sonido de la carne hizo eco mientras el sudor saltó, al mismo tiempo que el maestro era forzado a rodar más lejos para lograr levantarse. Es rápido, fuerte, y sobre todo tiene demasiada masa, a pesar de que medio cubrí su patada, todavía siento dolor en las costillas, y para peor, esa extrañeza en mi cabeza parece estarse intensificando. Es imposible que le gane en una pelea de mera fuerza bruta, tengo que forzarle una abertura, pero ¿cómo logro eso contra alguien de tal experiencia? Genso solo pudo mirar con orgullo. Un juego de pies fenomenal, que aprovecha todo el impulso para compensar su falta de fuerza, sin duda ha desarrollado un estilo temible, además de sus excelentes reflejos, pero todavía piensa demasiado. Justo entonces, los dos luchadores se quedaron quietos, mientras el espectador, todavía sorprendido, simplemente se centraba en ver con la máxima atención, mientras los otros integrantes del dojo empezaban a regresar a causa de un mensaje de este mismo. Al chocar al mismo tiempo, los dos luchadores avanzaron, las manos se atravesaron una sobre otra, para la desgracia de Izuku, él era más pequeño, por lo tanto, menos distancia de golpe, el puñetazo le dio en la mandíbula, mientras el cuello era forzado a girarse. En parálisis, Izuku se centró en mantener la calma, la cabeza le daba vueltas, pero se centró, abrió las manos, preparándose para el seguimiento. El golpe no tardó en llegar, una patada directa fue lanzada hacia el semiaturdido Izuku, con la clara intención de forzar su caída al suelo. Izuku, gruñendo, y a pesar del dolor de cabeza, se cubrió cruzándose de manos, y con la máxima fuerza que pudo reunir, los músculos tirando para empujar hacia atrás y forzar la falta de equilibrio, pero el maestro, con mucha más experiencia, simplemente soltó la patada y adelantó su otra rodilla. Izuku abrió los ojos justo a tiempo, se lanzó hacia un lado mientras adelantaba la pierna hacia arriba, posicionando su pierna para una patada de talón que el maestro no esperaba. ¡Bam! El cuello fue forzado a caer abajo, el maestro tuvo que poner las manos en el suelo para no caer, mientras Izuku rodó por el piso, casi cayendo en un montón, que le valió unas raspaduras en el tatami que ignoró mientras entraba en posición nuevamente. No basta. Me estoy engañando. Izuku se limpió la sangre del labio partido. Si gano esto con trucos, estaré demasiado lejos. Tengo que lograrlo. Soltó las manos de su defensa. Se centró en sus reflejos. Apretó los puños hasta ponerlos blancos. Le dedicó una sonrisa al maestro. Una lucha de fuerza, pensó Genso, sorprendido. Así que por fin has dejado de pensar. Bajó también las manos. Entonces así será. Los alumnos se miraron entre ellos. Izuku era conocido por su estilo lento, calculado, ir a por todas contra alguien más fuerte era una locura. Pero confiaban en él. Las manos se encontraron primero. Después, todo se volvió ruido. Intercambiaron una decena de golpes en apenas segundos, ninguno certero, solo el viento aullando entre los puños fallidos.
Una patada baja logró conectar, precisa, directa a la espinilla, Izuku la tomó con gusto, el sonido fue desagradable, y transformó ese mismo dolor, cadera, hombros, pies, en un gancho que dobló al gigante frente a él. Genso sonrió con toda la boca. El aire se espesó. Volvió con el mismo gancho, desde la misma posición donde había sido enviado. Izuku lo esquivó por un margen mínimo, el puño rozándole la mandíbula como el aleteo de un ave. Intentó otro. Y otro. Esta vez Izuku fue lento, un instante de puntos negros nubló su visión, pero no le importó, ya estaba devolviendo el golpe. Ganchos. Uno tras otro, en ambas direcciones. Sangre, sudor, cada impacto acercando a alguno de los dos a la inconsciencia. Una patada de Izuku los separó. Respiración. Un segundo, nada más. Los pies reacomodándose sobre el tatami húmedo. Puedo hacerlo. Aún puedo ganar. Volvió al ataque. Genso, en cambio, se tomó un instante extra para recomponerse, un error, pequeño, pero suficiente, y fue recompensado con un uppercut que golpeó como una guillotina, la cabeza del maestro cayendo hacia atrás en un arco amplio. Ahí estaba. Izuku vio el camino, perfecto, prefigurado, el remate que le daría la victoria si lo ejecutaba bien. Se posicionó. Genso, desde el suelo de su propio equilibrio, sacudió la cabeza. Todo o nada. Como maestro, tengo que darlo todo. Aunque ya esté satisfecho, él lo necesita. Los dos puños avanzaron al mismo tiempo. Los ojos de Izuku brillaron. Su reloj hizo un sonido pequeño, casi nada. Movió la cabeza justo a tiempo, el puñetazo del maestro pasó a centímetros. Con un grito de guerra, los músculos ardiendo, se reposicionó para el golpe final. Y entonces cayó. ¡Tac! El puñetazo se adelantó. Solo, sin él. Su velocidad, imposible, más de lo que su cuerpo debería permitir. Un escozor recorrió todo su brazo mientras Genso rodaba por el suelo, derrotado. Izuku se quedó quieto. ¿Qué fue eso? El ganador, Izuku Midoriya. Izuku todavía miraba su puño adormecido y adolorido, hasta que lo escuchó, aplausos. Él lentamente se giró. ¿Cuándo llegó tanto público? Pensó para sí mismo, pero los aplausos se hicieron más fuertes. Izuku se sonrojó, pero bajó la cabeza, nunca había sentido este reconocimiento tan abierto. Lo hiciste genial. Fue una buena pelea. Una sonrisa feliz se le dibujó en los labios. Se limpió la sangre de la nariz, se tambaleó ligeramente, pero Genso lo atrapó. Lo hiciste bien, muchacho, aunque tengo que preguntar, ¿qué fue eso? Izuku se tomó una pausa. No tengo idea, maestro. He sufrido un ligero malestar todo el día, dijo, mientras los alumnos se retiraban con saludos de aliento. Izuku, esta vez, les sonrió con todo lo que pudo, antes de continuar. Solo sé que en ese momento, cuando mi velocidad de reacción llegó a su punto máximo, sentí un pequeño clic, como si todo encajara, y cuando salí de él, algo pasó. Bueno, muchacho, tienes un día para descubrirlo, tu examen de ingreso es pasado mañana. No, mucha suerte, graduado del dojo Shimura. Izuku le dedicó otra sonrisa tímida. Nunca pensé que el reconocimiento fuera tan vergonzoso, confesó, antes de darle una profunda reverencia. Maestro, llevaré la marca de Shimura en mi ropa de héroe, se lo prometo, espere por mí, pronto lo haré famoso, bromeó Izuku, antes de irse tambaleando, y probablemente más cansado de lo que nunca antes había estado. Fin del capítulo. Bueno gente, muchas gracias por ver el video hasta aquí. Portal Warp se despide, recuerden pasarse por las votaciones en la pestaña de comunidad. Se cierra el portal.